Bien, Jesús, agradeciéndote estos minutos y lo primero que te voy a pedir es que me hagas una descripción de cómo es el sistema de elección de jueces en México, ¿no? Algo inédito, ¿verdad? Sí, es algo nuevo, se da sobre la modificación del artículo 96 principalmente de la Constitución, toda vez de que anteriormente en México se regía por lo que viene siendo el servicio de carrera, ¿no? Bien. El servicio de carrera era lo que principalmente regía en nuestro derecho, ¿verdad? Entonces estamos hablando que era un modelo completamente burocrático, ¿no? Y actualmente, pues ya con las modificaciones que se hicieron a la Constitución, se va a entrar a un modelo profesional, pero principalmente a través del voto popular, libre y secreto, ¿ah? Eso es como la característica principal, es algo completamente nuevo, toda vez de que antiguamente para poder escalonar a los cargos en el poder judicial, pues se necesitaba ser parte del, del mismo poder judicial. Es Claro. decir, ingresabas como oficial y posteriormente, a través de la ley de carrera judicial, controlada por el Consejo de la Judicatura Federal y de una escuela, a través de méritos, entre comillas, iba subiendo y escalonando de posición, ¿verdad? Claro. Esto no permitía que el juez fuera completamente libre, sino que estaba supeditado al superior, porque eso se regía en una forma piramidal, ¿no? ¿Y Eh, cómo, y cómo se combinaría ahora lo profesional y lo político? ¿Cómo te parece? eh, yo pienso que lo profesional siempre va a existir, porque incluso en esta convocatoria fueron muy rigurosos para quién va a aparecer en la boleta. Es decir, si bien es cierto, ya se entra al sistema profesional y en el sistema profesional ya no limita a que pertenezcas al servicio de carrera judicial, también puso candados como ser primeramente profesionista en derecho, primeramente tener experiencia, se pidió tanto para ministros, tanto como para magistrados y tanto como para jueces, comprobar experiencia como litigante, pero más aún, especialista en la disciplina donde va a impartir justicia. Antiguamente, el juez de carrera era un juez más general. Veíamos como a veces magistrados que estaban primero en el área penal, posteriormente estaban de magistrados en el área administrativa. Eran más genéricos. Y en cambio ahora ya con el voto popular y por los filtros que pusieron en la convocatoria, se les pidió que cumplieran el perfil de especialidad en base a la disciplina que quieren impartir justicia, ¿Y sea penal, sea laboral o sea civil, mm, ¿verdad? quién hizo la convocatoria? La convocatoria principalmente la hace el Senado de la República. Esa función, el Senado para mí quiso dejar de, por un lado, tener poder, porque antiguamente los ministros de la Suprema Corte, al final los elegía el Senado en la primer convocatoria, es decir, el Ejecutivo mandaba una terna para el ministro, para los ministros vacantes, y el Senado aprobaba de esa terna quién iba a ser ministro. Ya solamente si el Senado se rehusaba a elegir de uno de esos tres ministros, se regresaba al Ejecutivo y el presidente volvía a nombrar otra terna. Si a la segunda terna tampoco el Senado se ponía de acuerdo y nombraba el ministro, eh, ya el Ejecutivo directamente nombraba la vacante. Ese poder
ya lo cede el Senado y el Ejecutivo. Lo cede a favor del voto popular, Ujú, pero esta, esta convocatoria fue tan transparente para mi punto de vista porque hay candidatos pertenecientes directos al Poder Judicial. Es decir, todos los jueces, magistrados y ministros podían haber sido propuestos por el Poder Judicial. Otra segunda propuesta fue por el Poder Legislativo, el cual tuvo sus filtros para decir quiénes aparecen en la boleta y otros fueron por el poder ejecutivo. Es decir, fue una convocatoria tan amplia que esos filtros permiten que lleguen, a mi punto de vista, los mejores perfiles para la boleta, ¿no? Hubo ujú. filtros para esa boleta. Y cómo se desarrolla la campaña electoral para elegir un juez? La campaña electoral, para mi punto de vista, es algo que debería de quedarse no nomás para el Poder Judicial, sino debería de quedarse para tanto para la elección a diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República, porque es una campaña donde no hay despilfarro de dinero. Hubo limitantes en cuanto al tope de campaña. Eso presenta equilibrio en la contienda. Y ese tope de campaña, si bien es cierto, llegó al final arribita de 1 millón de pesos, es limitado para, para en otros sectores que hay unas campañas donde se despilfarra publicidad. También está limitado, incluso para los ministros, que los ministros, cuando sean convocados por una sociedad civil, un colegio, una universidad, tienen que ser invitados todos los candidatos. Eso presenta equilibrio y se moderniza el, la participación de la gente a estar informado a través de las redes sociales o de forma directa con el candidato. Pero lo principalmente es que no va a haber despilfarro en campañas. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que ser única y exclusivamente por la bolsa del candidato. Ujú. Y, También no puede financiar el tercero. Un tercero no puede financiar. Ese es como un filtro para que no entren intereses mezquinos, ¿no? Como delincuencia organizada, sindicatos, intereses de grupos políticos. Es decir, se aleja un poquito de los intereses políticos. o sea, el ciudadano cuando va a ir a votar, ¿con qué se encuentra en la El, papeleta, digamos? ese sí es una pequeña complejidad porque debe de estar informado. Mm. Porque va a encontrar boletas de colores y esas boletas de colores, si bien es cierto, van a indicar a qué cargo se está postulando una serie de personas que son identificadas por nombre y número. También es cierto que al ser bastantes eh, eh, los nombres, principalmente en el cargo de jueces, también va a tener la complejidad que si no conoce a la persona, pues va a votar sin conocer un sinfín de personas. Si bien es cierto, pasaron filtros de calidad para llegar a estar en esa boleta, también es cierto que obliga al que va a sufragar al voto a estar enterado y va a ir informado para poder decir, voy a votar por el 01 que él corresponde a tal nombre. Si no va informado, pues va a encontrar un mundo de nombres y el cual va a votar ahora sí a ciegas. Pero eso también tenemos que considerarlo que si estamos en un país en desarrollo y que quiere impulsar la democracia, también obliga al ciudadano de estar informado, de informarnos quiénes van a ser nuestros candidatos en una zona determinada para juez, en una zona más amplia para magistrado y en una zona completamente de la República para ministro. Si no estás informado como ciudadano,
pues vas a cometer el error que también se comete en una boleta identificada por partidos políticos, que votas sin sentido, si votas sin saber la ideología del partido, sin votas la trayectoria de cada candidato. Sí. Ese es el mismo error para este proceso como para los anteriores que ha tenido México democrático. Lo que pasa es que a los partidos los conocen de la cotidianidad, vamos a decir. Acá, discúlpame, Jesús, mi suspicacia, pero probablemente la campaña la hagan los propios partidos. Cuando vos decís, el ciudadano tiene que estar informado, ¿y quién le informa? ¿No serán los propios partidos políticos los que van a hacer eso? Sí, aquí es algo muy incongruente para mí que quedó en la norma, porque el código electoral eh, refiere, y también la Constitución, que los partidos políticos están obligados a promover el que la gente vaya a votar. Sin embargo, en esta elección para el Poder Judicial, no pueden los partidos políticos tener apoyo o bandera hacia un candidato en específico. Sí pueden mencionar que vaya la gente a votar, pero no tienen pues, la afiliación de un candidato específicamente a un partido político. Ujú. Los perfiles son completamente con un perfil con características de abogacía, de profesionalismo, es la palabra. Sí, sí, entiendo. Es, Lo que pasa es que me cuesta imaginar a un abogado haciendo campaña, no sé por qué. ese es el trabajo se está presentando. Yo veo campañas muy comediantes, la verdad. Bien. Campañas que van desde una persona que está comiendo chicharrones hasta cosas inimaginables se van a ir presentando. Pero pues esa es la picardía del mexicano. Sí. No podemos alejarnos de que somos un país pluricultural, lleno de comedia, lleno de simpatía hasta por la muerte, ¿no? Entonces, pues nos vamos a esperar campañas de todo tipo, ¿no? Campañas a lo mejor de personas profesionistas que no tienen esa simpatía y a lo mejor desafortunadamente pierden en la boleta, pero si el grupo de colegio de abogados de toda la República tiene la obligación, porque somos los que exigimos principalmente imparcialidad en los tribunales, de informar a la demás población. Y somos los que estamos más enterados de los perfiles de cada uno de los candidatos. Yo, en mi punto de vista, yo tengo la obligación de informar para mí cuál es el mejor candidato y por qué. Entiendo, sí. Así lo debe de hacer todo el cúmulo de que conformamos la abogacía en México, no dejárselo a la picardía mexicana, ¿verdad? Entiendo. ¿Podríamos, Jesús, compararlo con alguna otra experiencia que hay en Latinoamérica, como podría ser la boliviana, la ecuatoriana o algún otro caso? Yo pienso que no. Fíjate por qué. Si bien es cierto, la boliviana es un poquito la que más se asemeja porque da un voto popular para la elección de sus impartidores de justicia, no podemos compararla porque aquí, en el caso de México, hubo filtros muy específicos para cumplimentar los perfiles conforme a la materia y conforme también al cargo. No fue el mismo perfil para ministro que para juez y que para magistrado. Y también fue distinto el perfil para un magistrado de índole civil, para un magistrado de índole penal o para un magistrado de índole laboral. Por lo cual, no podemos hacer esa comparativa. La única comparativa que podemos hacer es de que al final se va a ir a un voto directo, libre y secreto. Pero en cuanto a los filtros,
considero que México realizó muy bien su trabajo en esos filtros de limitar, de ir depurando la lista, aunque hay granitos en el arroz, pueden decir los comentaristas, donde pueden figurar personas que tienen a lo mejor un antecedente de defensa a una persona no grata en el país como lo es un delincuente. Pero debemos de recordar que nosotros somos abogados y que los abogados estamos para defender también, así como inocentes, también tenemos que defender culpables. Entonces, no podemos juzgar a un abogado porque fue defensor de un culpable, de un criminal. El criminal también tiene que tener un abogado y el abogado no escoge a sus clientes. En muchas ocasiones, el abogado tiene el compromiso tanto por su ética moral de defensa como por su, también por una situación económica de aceptar un juicio. La otra situación que es el granito en arroz es que es hija o pariente de un político. No se puede juzgar tampoco que, que ese parentesco. Las personas debemos de ser individuales en nuestro acto y no deben de utilizar esa consigna de parentesco para evaluar el buen desempeño o el mal desempeño de un abogado que está postulado en la actualidad para ejercer un cargo en el Poder Judicial. Es mi punto de vista y considero que es el correcto, ¿verdad? Sí, tampoco su simpatía política, porque no tiene por qué ser apolítico. Una cosa es ser imparcial y otra cosa es ser apolítico, ¿no? Estoy de acuerdo también contigo. Lo que sí le faltó o a lo mejor va a venir después a esta reforma eh, reformadora al Poder Judicial, fue que solamente se tocó el aspecto jurisdiccional, el proceso jurisdiccional, y, y debemos de recordar que el derecho tiene tres finalidades, ¿no? El bien común, la justicia y la seguridad. Y actualmente se ha dejado, por un lado, la justicia y la seguridad, solamente se ha estado buscando el bien común. Y debemos de recordar que la función primordial del derecho, pues es la justicia, ¿no? Pero la justicia no debemos de tomarla en un concepto amplio, meramente gramatical, sino que debemos de recordar un poquito a los grandes, a Aristóteles, donde la justicia debe de dar una igualdad, pero una igualdad no de tratamiento igual para todos, ni también de los hechos, sino una aplicación de medida igual. Y eso no se tocó, no se está tocando el aspecto medular para resolver los problemas que estamos teniendo en México de seguridad y que la gente se sienta que se está haciendo justicia. Eso para mí todavía va a faltar mucho tiempo para que en México se permita la figura del jurado, porque la figura del jurado te va a permitir no agarrar una ley objetiva, un catálogo de delitos, principalmente en lo penal, donde, donde dice solamente homicidio, comete el delito de homicidio aquella persona que priva la vida a otra. Sin embargo, eh, no se está valorizando la calidad de la persona que comete el homicidio. Sin lugar a dudas, es quitar la vida, pero no es lo mismo una persona que delinque, que está en la delincuencia organizada, que a lo mejor agarra a un menor, a una menor de edad, este, la asesina y la viola previamente, y que posteriormente, por esa desdicha, o por ese coraje, o esa eh, no aplicación de justicia, la persona padre de esa menor realiza una venganza y mata a un delincuente. Eso todavía no lo vamos a poder en México ver, el aspecto de la calidad de la persona, porque a lo mejor
todavía nos falta un punto de criterio de la figura del jurado, porque la figura del jurado tiene algo muy importante, que es que sea partícipe la sociedad del entorno donde se comete el ilícito para poder valorizar la calidad de la persona de forma individual, no genérica, y también la situación del hecho, no de manera genérica, sino individual. Y ese es el fin de la justicia. Para mí, la reforma al Poder Judicial va apenas caminando, pero falta tocar los otros dos aspectos, ¿no? Ujú. El resolver la seguridad y el resolver la justicia para que la sociedad ya se sienta un poquito más satisfecha con nuestros gobernantes. Ahorita Ujú. solamente es la parte jurisdiccional la que se tocó, ¿no? Con estas limitaciones que acabas de describir, ¿qué te parece que le aportaría a la ciudadanía en el acceso a la justicia, concretamente en los territorios? Vos sos de Jalisco, ¿no? ¿Qué te parece? ¿En cuánto se podría beneficiar la población? Bueno, en un inicio hay muchas expectativas a mi punto de vista a favor. ¿Por qué? Desafortunadamente, el Poder Judicial, que hasta que actualmente sigue rigiendo, se corrompió. Los dos sistemas que han regido al derecho en cuestión jurisdiccional, tanto el burocrático como el profesional, son buenos. Lo malo es cuando penetra la corrupción. El Poder Judicial, desafortunadamente, eh, tanto el federal como estatal, se corrompió. Se corrompió al grado de que ya no caminaba, no caminaba de manera pronta y expedita. Ellos ponían de pretexto que era el cúmulo de casos. Para mí no es correcto. Para mí fue que arbitrariamente ciertos abogados que eran jueces, magistrados, formaban sus despachos externos, lo cual no debe de permitirse, y ellos eran juez y parte en los procedimientos. Y desde que ya no pertenecían esos juicios a sus despachos, ya no avanzaba la justicia. Los fallos cada vez ya no perseguían el derecho, se fue deformando incluso la norma aplicativa adjetiva, porque la Constitución tuvo tantas reformas y también la interpretación que se daba primeramente en jurisprudencias y posteriormente en precedentes fue deformada de tal forma eh, que ya no teníamos, la verdad, tanto los abogados litigantes como la gente no sentía que se aplicaba la ley. Se sentía que beneficiaba nada más a las personas que tenían ligas con esos magistrados, con esos jueces, con esos ministros, y se perseguía un fin meramente económico. Había mucha desigualdad, hay mucha desigualdad social en la aplicación de justicia en México. Esta reforma, por supuesto, que va a traer un respiro desde el momento en que van a cambiar el personal. Y algo muy importante que trae esta reforma es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial va a permitir que si un juzgador, un magistrado, un ministro no, una Suprema Corte de la excepción del ministro, pero un juez, un magistrado que es ya el que administra la justicia en una zona y un territorio determinado, al impartirla, dar un fallo, va a poder ser sometido a este tribunal de disciplina judicial. Y este tribunal de disciplina judicial va a evaluar el desempeño si fue legal o ilegal. Eso es muy bueno, porque me podrán decir, antiguamente existía el Consejo de la Judicatura. Sí,
Pero el Consejo de la Judicatura, vuelvo a repetir, al haber sido un sistema burocrático, no tenían los jueces independencia, era, se dependían entre ellos mismos. Consejo de la Judicatura y jueces eran lo mismo. O sea, yo te elijo como juez, yo te elijo como magistrado y se debían favores entre sí. Esa pirámide se rompe con este sistema. Con este sistema, al poder yo elegir al juez, al conocer yo al juez que elegí, su trayectoria, y aparte existe un tribunal de disciplina que si él se conduce mal, puede ser removido del cargo, sancionado del cargo, eso es muy bueno. Eso lo Eso hace el es, Senado, ¿verdad? eso sí, claro, claro, así lo va a hacer, pero ya el que exista un tribunal de disciplina judicial es muy bueno, porque Claro, va a recibir todas las quejas que antes se podían promover ante el Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura era juez y parte, pues eran los mismos, ¿no? Y claro. aquí se desconcentra se quebra esa pirámide, ¿no? ¿Cuándo sería la elección, Jesús? Oh, la elección, pues ya ahorita ya empezaron la campaña hace 6 días aproximadamente. Van a tener 60 días de campaña. Posterior de los 60 días viene una pequeña veda electoral de 2 días y viene la elección. Está la elección para junio, ¿verdad? En junio ya tenemos la elección, ¿verdad? Ujú. Muy bien, te agradezco mucho, Jesús, y seguramente te estaré molestando más adelante. Muchas gracias. No, estamos a la orden y lo que se ofrezca es algo nuevo para todos. Vamos a ver aquí en México, esperemos que nos sea un paso primordial para, para la justicia principalmente. Y segundo, que sea eh, un- una propuesta para el mundo. México se ha distinguido por ser innovador en el derecho, como fue la creación del juicio de amparo. Ahora es algo muy innovador para el mundo de que México, sus jueces sean elegidos por voto directo, secreto y popular, pero esta modificación de que previamente hubo una purga, una limpieza para mejores perfiles, es algo que podemos considerarlo mixto, Mm. porque esa situación no deja de ser burocrática, esos filtros. Sin embargo, ya la decisión última es de la gente y esperemos que nos vaya muy bien y esperemos que nuestros senadores, nuestros diputados también observen que para que sea el derecho completo y dé respuestas a la sociedad, se necesita atender la justicia y la seguridad. Es decir, se necesita que sea participativo esa seguridad y esa justicia también a la gente. Es decir, debemos de considerar el jurado próximamente. Y yo creo que va a ir por esa sintonía el pueblo de México y nuestras leyes. Espero que así lo sea. Y así sea. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, pues eso sería contigo. Si me quieres preguntar algo, aquí estamos.